Mis queridos amigos, en esta noche quiero compartir la lectura de un capítulo del libro de David Guerreco. El libro se titula En sus manos, pero tengo un capítulo muy interesante que quiero compartir con ustedes, que es el capítulo 5 de ese libro, que tiene como tema vasos quebrantados y vasos limpios. Hay un pasaje de Isaías 66, versículo 20, que dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Cada vaso que el alfarero hacía era diseñado inicialmente como un vaso de honra. Como hemos visto, el vaso de honra entraba en cada casa para dar agua fresca, agua de vida. Debemos tener claro que el ser humano puede sobrevivir sin comida por varios días, pero sin agua no va a durar mucho tiempo, porque en el agua hay nutrientes, hay minerales, hay vitaminas y hay oxígeno. El vaso de honra fue designado para servir para ser derramado a favor de otros, pero el uso frecuente, el dar agua constante, termina marcándolo y ensuciándolo. El uso cotidiano de los vasos de honra que ministran a los sedientos de Dios termina desgatándolos. La impureza y el polvo se pegan al vaso que es usado diariamente. Desgastado por el tiempo. En la antigüedad, la abertura de cada vasija tenía un labio como reborde por donde se vertía el agua. Desde el pico de la boca de esa vasija, al igual que en una jarra, fluía el agua hacia el vaso. El pico vertedor era lo primero que se gastaba por tanto uso. El paso siguiente al desgaste era el de la boca de la vasija, era el quebrantamiento. El borde terminaba rompiéndose. De repente el vaso de honra se transformaba en un vaso gastado y quebrantado. Eso tiene un gran mensaje. Yo espero que usted pueda meditar, volver a escuchar y meditar lo que le estoy diciendo. Ya no tenía la misma apariencia que al principio, ya no se servía como vaso de honra porque el pico se había desgastado y cuando vertía agua, ésta se derramaba por los costados. Entonces ese vaso era quitado de la puerta de entrada y puesto sobre un banco en la parte trasera de la casa. Ese vaso de honra que por años había servido para brindar agua fresca, con el tiempo se desgastó y entonces sería utilizado para llevar ofrenda al templo como un vaso limpio, en el que solamente hubo agua fresca en su interior y nunca basura u otro elemento contaminante. Al leer este capítulo, que tomé este libro por al azar, pienso en mí mismo, en la etapa de la vida que uno va pasando y en la etapa de la vida que también yo voy a comenzar prontamente. Vez tras vez el pueblo de Israel ofrendaba granos del templo al templo y entregaban su diezmo con granos para que los levitas recibieran comida para su sustento y de su familia. Esta ofrenda era entregada en los vasos de honra que estaban limpios. Cuando la familia iba a entregar sus ofrendas al templo, buscaba una vasija que ya no podía servir como vaso de honra, que no se podía colocar en la entrada de la casa para que los sedientos pudieran recibir agua fresca, y se la utilizaba para llevar ofrenda de granos al templo. Por eso en el libro de Isaías dice que al monte del Señor se llevaban las ofrendas en utensilios limpios, aunque ya no servían más para dar agua fresca, Dios determinaba que todavía tenían un uso. Estos vasos servían para cargar con ofrendas para el templo. ¿Qué significa esto? Que no, aunque tú cambies de una etapa de vida, y siento que Dios me está hablando a mí, no significa que tú no vayas a servir más. Solamente Dios muchas veces nos cambia de posición, pero seguimos ministrando al Señor. Pero después de varios días de recibir tantas ofrendas, esos vasos limpios, el templo se llenaba de estos vasos que no retornaban a la casa de los que habían traído las ofrendas y eran llevados a un depósito que estaba en el templo. En la casa de Dios
en la presencia de Dios, cerca de Dios. Allí esperaban el momento en que los sacerdotes lo juntaban y después de que terminaba la fiesta eran llevados a la casa del alfarero. Allí serían restaurados. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira, este libro tanto tiempo en mi librero y yo no me había enfocado, no me había puesto a leer este libro. Oye, llevado a casa del alfarero. ¿Y qué va a hacer el alfarero? Porque ya usted se puede imaginar. Estos vasos que habían sido de honra, útiles en la casa de alguna familia, se juntaban y se llevaban a la casa del alfarero para ser renovados. Qué hermoso, aunque ya había servido como vaso de honra y como vaso limpio de ofrendas puras y santas, Dios no los desechaba. Todavía había otra oportunidad. Mi amigo, mi hermano, qué bien. Nunca te sientas desechado. Yo mismo he estado pensando en esa parte cuando pasan los años, cuando llega el momento que ya uno pierde la fuerza, pero nunca somos desechados, siempre podemos hacer algo en favor de la obra del Señor. Así que saltando así algunos párrafos, quiero llegar a esta parte que dice regreso a la casa del alfarero. Regreso de la casa del alfarero. Como cristianos solemos desgastarnos por el uso, por el ministerio. Otros se debilitan por las pruebas diarias, por las luchas contra el pecado y la tentación, y ya no pueden ser instrumento de honra para dar agua fresca. Ningún creyente es perfecto, ningún ministro es un superhombre, un supercristiano. Hoy en la iglesia hay muchas personas que están estresadas de tanta actividad. Los comités, coros, reuniones de juntas y otro tanto trabajo. Toda esta preocupación, esta carga afecta al vaso. Podemos ser vaso de honra, tener agua fresca para dar al mundo, pero debido al uso, nuestra boca, nuestros labios se desgastan y ya no podemos verter esas aguas donde quisiéramos porque salen abruptamente, se derraman fuera del vaso y se secan. Todo aquel que trabaja en la obra del Señor necesita una renovación continua. El que no es renovado y restaurado en la presencia del Señor se seca. Esto no significa que esté viviendo en pecado, sino que debe ser renovado. La llave de la renovación es la adoración y la comunión con el Señor. Cuando los vasos de honra ya no están útiles para ministrarle a otros, lo eran, oiga muy bien, lo eran para llevarle ofrenda al Señor en el templo, en la presencia del Señor. Somos renovados en nuestro tiempo de adoración. Podemos trabajar, obrar y hacer, pero si no nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo en los momentos de adoración, no podremos repartir aguas para otros. Esa es la razón por la cual en los últimos años hubo una renovación del espíritu de adoración en nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo. Y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Por esa razón debemos volver a las manos del alfarero. No podemos continuar llevando ofrendas a la presencia del Señor cuando necesitamos ser reparados. ¿Cuántas veces el Señor me ha reparado? ¿Cuántas veces el Señor me ha renovado? Constantemente me encuentro con personas, dice aquí el autor, que han trabajado diligentemente en la obra de Dios, pero por el cansancio, por tentaciones, por malos ejemplos y por tantas otras razones que no vale la pena discutir, se han cansado y ya no pueden ser útiles. ¿Tienen estos una nueva oportunidad o ya no pueden ser útiles? Dios dice que sí. De hecho, aprenda al ver esos vasos que ya no eran útiles, pero que servían para llevar ofrendas a la presencia de Dios. Ese es el primer paso en la renovación de alguien que ha sido golpeado y ha perdido su lugar en el ministerio. No es necesario buscar otro lugar para mantenerse ocupado, sino alejarse de toda actividad y desarrollar una vida disciplinada de adoración e íntima comunión, lejos del ojo del público, en privado. Entonces es importante que nosotros
aprendamos esta verdad, porque hay un proceso en todo esto de la renovación. Hay que renovarse constantemente. Este capítulo habla sobre el proceso de restauración. Habla del primer paso, que es vaciarse. El primer paso que daba el alfarero cuando tomaba un vaso quebrantado o uno que debía limpiar, era vaciarlo. El alfarero vaciaba ese vaso que se había llenado de tierra y de polvo. El segundo paso es restauración profunda. Hay que ir a la profundidad, en la búsqueda profunda de la presencia del Señor. La segunda parte del proceso de renovación comienza cuando el alfarero pule el vaso con una lima y un cepillo, lo lava con agua, lo raspa y le quita los restos de residuos que estaban pegados. Pero a veces no es suficiente y se necesita usar un cepillo de acero y una lima bien fuerte. Hay procesos que hay que pasar de manera tremenda. El tercer paso, elemento de reparación. El vaso quebrantado tiene que generalmente el labio roto o asa dañada. En tiempo bíblico, como parte del trabajo de restauración, el alfarero preparaba una masa de barro que necesitaba un ingrediente especial para que se ligara al vaso, ya que barro con barro no se adhiere. Entonces buscaba unos insectos especiales fuera de la ciudad, que eran en hebreo se llaman faculá, y lo tributaban para sacarle la sangre, lo trituraban para sacarle la sangre, la mezclaban con el barro y se formaba una masa de sangre con barro que permitía formar nuevamente el labio o el asa de la vasija. La sangre de ese insecto servía como pegamento, unía el barro nuevo con la vasija desgastada. Esa es la forma en que el alfarero reparaba un vaso quebrantado. Podemos poseer todos los talentos necesarios e ir al mejor consejero del mundo, leer el mejor libro y asistir a la mejor iglesia, pero sin la sangre no hay unión. La persona que fue golpeada, desgastada, tiene que volver a la sangre de Cristo, al lugar del arrepentimiento y confesión, y la sangre de Cristo será aplicada sobre su vida. ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo a nuestro corazón? De una sola manera. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me gusta ir a la presencia del Señor. Me gusta ir a la sangre de Cristo. Por eso, cuando me arrodillo, le pido al Señor perdón por las cosas conscientes que tal vez he hecho, o por aquella cosa inconscientemente que yo no he hecho, y le pido perdón al Señor, y creo que Dios me ha perdonado. Lo único que resulta que lo humano, aunque Dios te haya perdonado de un pecado de 10 años, de 5 años, el día que el humano se recuerda de que tú cometiste ese pecado, que alguien le dice, entonces te condena. Aunque ya Dios te ha perdonado, el humano te sigue condenando. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el cuarto paso es el horno de fuego. ¡Ay, el horno de fuego! Y voy a ser breve aquí en esta parte. De pronto la vasija quebrada recibió un asa nueva y un labio nuevo. El alfarero pasó esa mezcla de barro con sangre en todas las fisuras, en todas las marcas que había quedado por el uso, y emparejó el vaso para que nuevamente fuera un vaso de honra. El vaso ya fue vaciado, cepillado, se puso en un lugar nuevo, una asa nueva, ya está listo para usarse, pero todavía falta algo. Debe ir al horno nuevamente. Al vernos reflejados en este vaso decimos: no quiero pasar por otra prueba, Señor. Pero cuando el vaso es nuevamente llevado al horno de la prueba de fuego, la sangre que estaba mezclada con el barro húmedo se endurece, se hace resistente. De esa manera se incorpora carácter a lo nuevo que Él puso en nuestra vida. Entonces sale de ese horno un vaso templado, fuerte, capaz de soportar lo que sea, lo que fuera
necesario. Así que vamos a ir al fuego de Dios, de la presencia del Señor, que el Espíritu Santo cada día purifique y santifique nuestras vidas. Aquí está el libro, este libro pequeño